¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Mi casa es su casa, como siempre le digo, bienvenido. Desde aquí continuamos transmitiendo conclusiones y así será mientras sea necesario para protegernos y proteger a los demás del coronavirus, del COVID-19. Desde el 11 de marzo hasta hoy, 15 de abril, en Nicaragua tenemos reportado 1.237 personas fallecidas. De todas ellas, una por el coronavirus. Bien, le decía que bienvenido a casa. Tuvimos un pequeño problema de audio al inicio. Bienvenido a casa, donde continuamos transmitiendo conclusiones. Soy Fernando del Rincón. Vamos a continuar transmitiendo aquí el tiempo que sea necesario. Por supuesto, como todas las noches, le muestro imágenes en vivo de la ciudad de Miami, en Brickell, donde el estado de la Florida ya registra 43 muertes adicionales por coronavirus. El día de hoy, miércoles, está 14 personas fallecido por coronavirus. Los casos confirmados de COVID-19 se elevaron a 22.519, con un total de 891 casos adicionales con relación a las cifras del día de ayer. Esto de acuerdo a la información oficial. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Que no todos son malas noticias, porque este es el segundo día consecutivo con menos de 1,000 casos registrados. Dentro de la propagación COVID-19, con 155 fallecidos y 8.066 casos confirmados. Esto es lo que pasa en el estado de la Florida y en el condado de Miami-Dade. Ahora le pido que me acompañe a partir de este momento utilizando la etiqueta numeral CONCLUCOVID LATAM 10. El hashtag es CONCLUCOVID LATAM 10. Ese es el numeral. Por favor, sus mensajes a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, con la etiqueta numeral CONCLUCOVID LATAM 10. @soyfdelrincón, la cuenta en Twitter. Un desaparecido acaba de hacer acto de presencia, ¿sí? Después de 34 días de ausencia. ¿De quién le estoy hablando? De Daniel Ortega. Compareció en público tras pasar más de un mes fuera del foco de los medios y del pueblo, de la luz pública nicaragüense, a pesar de que el país que dirige, como todos los demás países, se enfrenta a una gravísima pandemia. Nicaragua es la única nación de la región que no ha tomado medidas decisivas para frenar el brote. Pero Ortega dice que sí, que en Nicaragua se han guardado las normas que ha ido dictando el sistema de salud. Y eso explica, según Nicaragua, la pandemia ha avanzado lentamente. Un país del mundo en que no lo ha hecho es Nicaragua, ¿no? Eso es lo que también dice Ortega. El discurso es muy contradictorio, es poco creíble. Por una parte reconoció que se enfrenta a la pandemia con recursos limitados y de esa forma trató de explicar por qué no se han tomado medidas de aislamiento social. Allí no se ha dejado de trabajar porque si eso se hace, según él, el pueblo se extingue, el país se muere. Pero al mismo tiempo señala, y lo voy a citar, que el mundo ha quedado descarnado con esta pandemia. El mundo menos Nicaragua. Porque solo reconoció, y escuche esto es muy importante, ¿eh? Reaparece Daniel Ortega después de 34 días y reconoce solamente un muerto por coronavirus, un muerto. Entonces, la cifra oficial, entre comillas, hoy cambia. Hoy solamente, según Ortega, hay un muerto. Básicamente, esto es el resumen de lo que hizo Daniel Ortega el día de hoy. Además de hablar de que tenían hospitales perfectamente equipados, que se tenían los suficientes respiradores, es decir, que estaban perfectamente listos para enfrentar la pandemia, ¿no? ¿Qué está pasando en Nicaragua? Pues tal vez solamente Ortega y Murillo lo entiendan.
La realidad es que hay países preocupados, los países fronterizos, como Costa Rica, y vamos a estar hablando de eso. Pero vamos a pasar rápidamente, si le parece, a las cifras de la pandemia en América Latina y el Caribe, en América y Iniciamos, como siempre, por orden alfabético. Argentina, 2.500. casos y 112 muertos. Bahamas, 53 contagios y 8 fallecidos. Belice, 18 casos y 2 muertes. Bolivia, 441 casos positivos y 29 defunciones. En Brasil, 28.320 personas contagiadas y 1.736 muertos. De ahí nos vamos a Chile, donde hay más de 8.270 casos y 94 fallecidos. En Colombia, 3.105 contagios y 131 muertos. Costa Rica, 626 casos y 4 defunciones. En Cuba, el régimen reconoce 814 casos y 24 muertes. En Ecuador, al menos 7.858 contagios y 388 fallecidos. Vamos ahora a El Salvador, 159 casos y 6 víctimas mortales. En Guatemala, al menos 180 contagios y 5 muertos. Haití, con 41 casos y 3 muertos. Honduras, al menos 419 casos y 31 muertos. Y en Jamaica, 125 casos y 5 fallecidos. México sigue viendo el número crecer, 5.847 contagios y 449 muertos. Nicaragua, aquí le va el dato, ¿no? De acuerdo a lo que dice Daniel Ortega hoy, reapareciendo después de 34 días fuera del ojo público. Nicaragua se mantiene con 9 casos y 1 muerto. 1 muerto según el propio Daniel Ortega. Si tomamos esto como cifras oficiales, pues esas serían, piénselo usted y saque sus conclusiones. Ahora me voy a Panamá. Panamá, 3.751 los casos y 103 muertos. En Paraguay, 174 y al menos 8 muertos. Perú, $11.475 casos y 254 muertos. La Isla del Encanto, en Puerto Rico, 974 casos y 51 muertos. En República Dominicana, 3.614 contagios y 189 muertos. En Uruguay, 493 casos y 9 muertos. Y en Venezuela, al menos 197 infectados y 9 muertos. Esto también se lo subrayo, según el régimen de Nicolás Maduro. Vamos ahora al ámbito internacional. No politizar la pandemia. Así de claro. Eso es lo que pide el director general de la Organización Mundial de la Salud a Donald Trump. Ya lo habíamos dicho. Ya lo había hecho claro. Pero ahora se lo pide a Donald Trump. Tedros Adhanom no entró en polémica sobre las acusaciones hechas por el presidente de Estados Unidos. Dice que ya habrá tiempo para rendir cuentas. El funcionario no niega posibles errores, pero a su juicio no es el momento de caer en actitudes que generen división. De momento, la Organización Mundial de la Salud evalúa el impacto de la retirada de los fondos estadounidenses y trabaja con socios y otros miembros para cubrir ese considerable hueco en las finanzas. De eso vamos a estar hablando más adelante con nuestra Gabriela Frías, por supuesto. Y en el Vaticano, el Papa Francisco creó una comisión de expertos que estudiará los desafíos socioeconómicos y culturales que supone la pandemia del COVID-19. El grupo también escuchará las necesidades y apoyará a las iglesias. El pontífice está convencido de que vivimos un cambio de época y le preocupa lo que sigue a esta crisis, cuando se superaron ya los 2 millones de contagios en el mundo y se cuentan más de 133,000 muertes. En Estados Unidos, la administración Trump presentará este jueves las pautas a seguir para la reapertura del país, aunque serán los gobernadores los que tengan la última palabra sobre cómo proceder. Gavin Newsom, el gobernador de California, defiende que debe ser la ciencia y no la política la que sirva de guía.
porque pues lo que está en juego es la vida de millones de personas, ¿no? Es posible que la ciudad de Los Ángeles no acoja grandes reuniones como conciertos y eventos deportivos hasta el 2021 para frenar la propagación del virus. Esto según información del diario Los Angeles Times, citando un correo, por cierto, interno del alcalde Eric Garcetti. Justamente en Los Ángeles parece que las mascarillas llegaron para quedarse. Las personas deberán usar mascarillas para todas las diligencias esenciales. A esta hora aquí en los Estados Unidos registran más de 636,000 casos confirmados. 636,000. Y más de 28,000 personas que han muerto tras contraer el virus. Esa es la realidad del país que hoy es el epicentro de la pandemia, superando por mucho a Italia y a España. Es ahora el Estados Unidos de Donald Trump. Voy a hacer una pausa. Al regresar, estas declaraciones de Daniel Ortega incluyen una situación migratoria con el país vecino, Costa Rica. Y ahora que además se reduce la cifra de muertos, ¿no? De acuerdo a la declaración de Ortega, y nada más una persona, pues más preocupante es porque no se tiene claridad. Vamos a hablar con la primera vicepresidenta del país, de Costa Rica, Epsi Campbell Barr, al regresar sobre eso y las medidas que están tomando. Y más adelante vamos a hablar con José Miguel Vivanco, que es el director para las Américas de Human Rights Watch, sobre el pedido de la organización para liberar a migrantes detenidos en el contexto de la pandemia. Hace el pedido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a AMLO y su 4T, pero también lo hace al gobierno de los Estados Unidos en el tema de los venezolanos, para que tengan lo más pronto posible un TPS, un estatus de protección temporal. De esto vamos a hablar después de la pausa. En estos días capturaron a una muchacha nicaragüense en Costa Rica. Una muchacha de 17 años, iba embarazada. Las autoridades costarricenses la capturaron porque iba cruzando ilegalmente. Ellos tienen cerrada la frontera. Y inmediatamente los medios de comunicación empezaron a decir que tenía coronavirus la nicaragüense. Pero las autoridades costarricenses, actuando con mucha profesionalidad, seriedad, responsabilidad, la sometieron al examen y dijeron no tiene coronavirus. Ahí está escuchando usted al aparecido, a Daniel Ortega, después de 34 días de estar fuera del ojo público. Y esto es lo que dice uno de los tantos casos que tiene que ver precisamente con Costa Rica. Por eso le doy la bienvenida a Epsi Campbell Barr, que es la primera vicepresidenta de Costa Rica, que me acompaña esta noche. Vicepresidenta, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, mucho gusto de estar con ustedes y por poder compartir lo que estamos haciendo aquí en Costa Rica de cara a esta pandemia. Al contrario, gracias a usted por aceptar esta invitación. Hay una decisión hoy histórica que es la participación del organismo de investigación judicial. Sus agentes se unen al trabajo del Ministerio de Seguridad en la vigilancia de las fronteras. Es una decisión histórica, le pregunto, y además necesaria. ¿Qué tan necesaria y por qué? Bueno, primero decir que efectivamente Costa Rica inició un operativo desde el 19 de marzo, el operativo Fronteras Seguras. En ese operativo se integraron 5 cuerpos policiales en ese momento: la Policía de Frontera, la Policía Migratoria, la Policía, la Vigilancia Aérea, Guardacostas y la Fuerza Pública. El objetivo era hacer un cerco sanitario en nuestro país para garantizar que las medidas que tomáramos a lo interno tuvieran el impacto que paulatinamente han venido tomando. Pero sin embargo, las medidas, el gobierno de Costa Rica, el ministro de Salud Pública, quien es el que ha estado a cargo de tomar las decisiones relacionadas con las medidas sanitarias, fuimos agravando, digamos, la situación de aislamiento, no solo del país, sino de las personas. Y en ese sentido, el ministro de Seguridad, Michael Soto, en coordinación con el Poder Judicial, hacen este esfuerzo extraordinario que es sumar a una cantidad importante de oficiales del organismo de investigación judicial. Es necesario porque es necesario garantizar que el cerco sanitario
nos permita ir aplanando lo que ya se ha logrado en Costa Rica, esa curva que le ha permitido al sistema de salud pública del país atender los casos que requieren hospitalización y que requieren de tratamiento en unidades de cuidados intensivos. Así que realmente lo que hemos visto es un operativo extraordinario. Yo creo que habría que decir que la mística de los oficiales de la fuerza pública y de todos los cuerpos policiales, hoy sumado el OIJ, ha permitido que en el país no se le permita la entrada a más de 6.000 personas que realmente pretendían entrar al país. Algunas otras personas que salieron una vez que se tomaron las decisiones del cerco sanitario están en proceso de perder su condición migratoria y realmente el país ha disminuido absolutamente a llegar al día de hoy o el día de ayer que entraron menos de 300 personas por por todas nuestras entradas, por las fronteras aéreas y por las terrestres. Esto es un dato, como decir, y prácticamente todas son costarricenses. El operativo es un operativo que le ha dado mucha seguridad a todas las personas que viven en Costa Rica y que, como le dije anteriormente, tiene muy buenos resultados. Vicepresidenta, 300 kilómetros aproximadamente de frontera con Nicaragua, con un Daniel Ortega desaparecido por 34 días, que hace una reaparición el día de hoy, y la preocupación y el intento de muchos nicaragüenses de cruzar a Costa Rica precisamente por el miedo de lo que pueda ocurrir en el tema del coronavirus en su país. ¿Cambió algo hoy, después de haber escuchado a Daniel Ortega, para ustedes y esta preocupación al compartir la frontera? ¿Cambió algo hoy cuando Daniel Ortega reduce la cifra que se tenía oficial de muertos y nos dice que solamente hay una persona y también varía el número de contagios? ¿Cómo lo toma Costa Rica? ¿Y de algo sirvió hoy escuchar a Ortega y verlo reaparecer para ustedes y sus políticas de protección? En realidad, Costa Rica ha tomado las decisiones que tienen que ver con el cuidado de nuestro territorio, de las personas que viven en Costa Rica, de una forma absolutamente responsable. Entendemos la responsabilidad que implica tener más de 309 kilómetros de frontera con Nicaragua, pero las decisiones de cierre de fronteras, las decisiones sanitarias internas, lo que hace es darnos la propia seguridad nuestra. Nosotros no podemos depender de absolutamente nadie más. En ese sentido, creo que la situación de hoy es la misma que ayer. Hoy más bien se fortaleció el operativo de fronteras seguras porque todavía estamos en esas medidas extremas que se han tomado para resguardar la población que vive en el país. Creo que la lógica nuestra es de qué manera se toman las decisiones para la salud pública de las personas que habitan en Costa Rica. ¿Qué está pasando, vicepresidenta, con aquellos nicaragüenses que han logrado entrar a territorio de Costa Rica? ¿Se les está devolviendo, se les está reteniendo? ¿Qué ha pasado? Porque estamos hablando de aproximadamente 400,000 nicaragüenses, ¿no?, que están viviendo en Costa Rica, un país de 5 millones de habitantes, pero que hoy por hoy intentan seguir cruzando. Esto se acrecentó en abril, pero hoy continúa este intento de cruzar y continúa el flujo. ¿Qué están haciendo con aquellas personas que intentan cruzar y son detenidas? ¿Cómo lo están procesando? Bueno, primero quiero decir que se ha disminuido muchísimo el intento de personas nicaragüenses de ingresar a nuestro país. Creo que ha sido suficientemente claro y el cuidado de fronteras ha dado resultados extraordinarios. También quiero decir que hay una gran cantidad de personas nicaragüenses que viven en Costa Rica que han acatado todas las recomendaciones en Semana Santa para que las personas nicaragüenses residentes o con permiso de trabajo no viajaran a para que las personas nicaragüenses residentes o con permiso de trabajo no viajaran a Nicaragua. La mayoría acató esas disposiciones y lo que se hace es una operación absolutamente concreta. Las personas que intentan ingresar a nuestro país por las vías irregulares
son devueltas de manera inmediata. Se les hace un acta de devolución o rechazo que se llama formalmente para devolverlas a su país. El país no está en ninguna posibilidad de estar recibiendo a estas personas y por eso le informé que más de 6,000 personas han sido devueltas en los puestos formales de Tablillas y Peñas Blancas que se encuentran en la frontera norte, además de que hay algunas personas que han salido voluntariamente sabiendo que las consecuencias son la pérdida de su estatus migratorio. Se ha disminuido porque evidentemente las condiciones que tiene la seguridad de frontera ahora son incomparables con nuestro pasado reciente, por eso es que se sumaron decenas de oficiales de los diferentes cuerpos policiales. Así que creo que podemos decir con toda certeza que el resguardo de las fronteras ha dado los resultados que el país necesita para garantizar estas cifras que siguen siendo cifras esperanzadoras, pero como bien dice el ministro de Salud, el presidente de la República, no nos podemos confiar, tenemos que seguir haciendo el trabajo, un trabajo que se complementa con una serie de medidas sociales, con medidas productivas, un trabajo que nuestro país depende del turismo de una manera muy importante, pero esas medidas han dado resultado hasta el día de hoy. Y qué bueno que han dado resultado. Una última pregunta, vicepresidenta, porque sé que tiene otro compromiso también con medios de comunicación del país. ¿Hay alguna comunicación del gobierno del presidente Alvarado o de parte de usted o parte de Cancillería con el régimen de Ortega para tener alguna coordinación y control de esto o no hay nada? Bueno, en realidad, en los días pasados, semanas pasadas, se hizo un esfuerzo de coordinación de parte de Cancillería con las autoridades nicaragüenses, incluso porque Costa Rica, como ustedes bien saben, ha sido un lugar de paso de migrantes extracontinentales y haitianos y que vienen desde el sur y que van hacia los Estados Unidos. Se hizo ese esfuerzo de coordinación y ahora, evidentemente, en todos los temas relacionados con buscar los acuerdos básicos que permitan que nuestro país siga protegiéndose, así se hará. Pero no se están haciendo conversaciones formales en este momento, no tenemos una estrategia binacional, es una estrategia interna, pero por supuesto que siempre cuando el país así lo requiera, ahí está la Cancillería, ahí están las autoridades responsables para mirar qué se puede coordinar. Pero no en este momento nuestras acciones son acciones de la política interna que pretenden darle seguridad a los más de 5 millones de personas que habitamos en Costa Rica. Vicepresidenta, es usted muy amable. Los mejores deseos para mis hermanos costarricenses, que se siga manteniendo esa curva hacia abajo y qué bueno que están teniendo éxito en el manejo del COVID-19 en esta colaboración y esta estrategia de fronteras tan importante. Muy amable, vicepresidenta. Muy buenas noches. Buenas noches. Epsi Campbell Barr es la primera vicepresidenta de Costa Rica quien me acompañó. Le tengo una actualización. Honduras está confirmando 426 casos de coronavirus, 426 casos confirmados. Hasta la fecha dicen 35 personas fallecidas por el coronavirus, esto en Honduras. Pues ahí lo tiene usted, Costa Rica toma las riendas, no hay un plan binacional, no hay pláticas, no hay nada, más que la reaparición de Ortega y los nicaragüenses a su suerte. Y Costa Rica, mucho cuidado. Pues una pausa, regreso, voy a hablar con José Miguel Vivanco, es el director para las Américas de Human Rights Watch, sobre este pedido que hace la organización a México para que libere migrantes detenidos, pero también a Estados Unidos para que proteja a los venezolanos que también se encuentran en centros de detención. Ya regreso. La organización Human Rights Watch elevó un llamado de atención este martes, el día de ayer, al gobierno mexicano para que libere a los migrantes que no pueden ser deportados a su país de origen o que se encuentran en detención arbitraria en ese país. Human Rights Watch dice que disponer esas y otras liberaciones no solo sería acorde con lo establecido en las normas internacionales de derechos humanos, sino además crucial para reducir el riesgo que enfrentan los migrantes. Y es que los centros de detención no están en condiciones de prevenir la transmisión del coronavirus.
El llamado de atención del organismo hace eco a los reclamos de los propios migrantes, quienes recientemente han iniciado protestas para exigir su liberación y denunciar las condiciones internas, ahora agravadas por la pandemia. Según Human Rights Watch, México tiene entre 2,000 y 4,000 personas en detención. Este número, dice el organismo, incluye a ciudadanos de Honduras y El Salvador. CNN contactó al Instituto Nacional de Migración en México para conocer su reacción a estos reclamos, pero no obtuvimos respuesta. No obstante, un representante del gobierno mexicano nos dijo que hasta el momento no hay comentario respecto al llamado de Human Rights Watch. Esa fue la declaración. En un gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se jacta, y siempre se ha jactado así, desde su campaña hasta el momento en que se convirtió en presidente, de proteger y defender los derechos humanos de los migrantes centroamericanos. Esto ha sido una bandera de Andrés Manuel López Obrador. Pero para esto, que Human Rights Watch hace el llamado, no hay comentario. Cuando se trata específicamente de eso, de derechos humanos de migrantes centroamericanos en centros de detención en México, a petición de Estados Unidos, algunos de ellos en detenciones arbitrarias. Y entonces, ¿dónde está la política de protección de derechos humanos a migrantes centroamericanos de Andrés Manuel López Obrador? ¿Ya se le olvidó? Vamos a hablar del tema con un protagonista. Le doy la bienvenida a José Miguel Vivanco, es el director para las Américas de la Organización Pro Derechos Humanos Human Rights Watch. Bienvenido, José Miguel. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Un placer estar en CNN. José Miguel, este es un tema sumamente importante porque además es contradictorio con la política que ha promovido y prometido Andrés Manuel López Obrador en el tema de derechos humanos para migrantes centroamericanos. Una bandera que siempre, según su 4T, ha sido en la protección del derecho de estos que te menciono, centroamericanos. Las cosas no son así en este momento en México, ¿correcto, José Miguel? Lamentablemente, Fernando, tienes razón. La distancia entre el discurso, la retórica de Andrés Manuel López Obrador, especialmente la que utilizó en campaña, y la práctica de su gobierno es enorme. Lo cierto es que nosotros estamos documentando muchos abusos y muy serios en los centros de detención de migrantes en varios estados. Incluso hay un guatemalteco que murió en Tabasco durante unas protestas. Hay heridos que han sido reprimidos fuertemente, brutalmente reprimidos por la Guardia Nacional Bolivariana, perdón, la Guardia Nacional creada por Andrés Manuel López Obrador. La bolivariana es la de Maduro. Esta es otra Guardia Nacional, pero, en fin, es parte del ejército que cumple labores, tareas propias de policía. Y la situación realmente de los inmigrantes indocumentados en México, que efectivamente superan los 4,000, y más de 2,600 son salvadoreños y hondureños. Están en centros que muchas veces hasta doblan la capacidad máxima del centro de detención. Es decir, el hacinamiento es enorme, los niveles digamos, de higiene o la insalubridad que reina en esos centros donde todos comen y duermen en sitios comunes, comparten un baño común. Las posibilidades realmente de un brote de coronavirus son realmente muy serias, y las consecuencias de un brote de coronavirus podrían ser gravísimas, podrían no ser controlables por parte de las autoridades. Sí, es muy grave. Quiero que me acompañes, José Miguel, porque este es un tema que estamos viendo en diferentes lugares. Estados Unidos no se salva. Ayer presentamos una investigación especial aquí en Conclusiones precisamente sobre esto, sobre migrantes detenidos o que están en centros de detención de ICE. Tengo aquí algunos de los testimonios, los voy a presentar para que regresemos y comentemos también acerca de eso, así pasamos México, Estados Unidos, que hay una vinculación necesaria, ¿no? Porque estos centroamericanos que están en México es a petición de Donald Trump al gobierno de López Obrador. Y acá también pasa igual. Vamos a escuchar si te parece.
Este es uno de los estados más afectados por dicha pandemia. Somos emigrantes, no criminales. Y sobre todo somos seres humanos. Tenemos familia aquí donde podemos estar a salvo y seguir con nuestro proceso en libertad y a salvo. Por favor, que llegue este video en modo de súplica a todos los organismos, instituciones, a los derechos humanos, al Papa Francisco. Por favor, ayúdennos. Nosotros ya le hemos hecho saber a las autoridades nuestras preocupaciones, pero hasta ahora no se ha hecho ningún cambio. Incluso el día de ayer tuvimos problemas porque cada ciertas horas entran oficiales y hacen una cuenta de las personas que están en cada dormitorio. Estos oficiales van de dormitorio en dormitorio contando gente. Y uno de los oficiales ni siquiera traía una máscara en su posesión. Ni siquiera traía un cubrebocas con él. O sea Claro. que él anduvo de dormitorio en dormitorio con su boca descubierta. De la misma manera que él pudo haber adquirido algo, también lo pudo haber transmitido. Ellos vienen y cuentan aquí, van y cuentan al otro búnker, van y cuentan al otro. Entonces, como le digo, no tienen tapabocas, no andan con un gel para desinfectarse las manos, no tienen guantes. Entonces, por ejemplo, ayer vinieron aquí, yo le dije a uno de los oficiales que por favor, porque ellos venían, si de verdad querían cuidarnos, ¿por qué no usaban tapabocas? Y la respuesta fue que dijo que ellos no habían suficientes tapabocas. Un oficial que venía acababa de llegar del aeropuerto. Imagínense que todos sabemos que es uno de los jefes de aquí. Y el aeropuerto es uno de los centros que, o sea, es lo que más ha contaminado, porque por ahí fue donde se propagó la enfermedad. Acá adentro no podemos cumplir con ninguna distanciación social, ni con ninguna de las prevenciones dichas por los expertos. Por favor, les suplicamos que nos liberen. Queremos seguir con nuestras vidas, con nuestras familias. Por favor, somos seres humanos igual que ustedes. Somos migrantes, no criminales. José Miguel, acabas de escuchar estos testimonios, migrantes detenidos en instalaciones de ICE aquí en los Estados Unidos. Hablamos de México, hablamos de Estados Unidos. Parece un problema común, José Miguel. ¿Se están equivocando el gobierno de Trump y el gobierno de López Obrador? Fernando, esto que tú presentas en conclusiones es de la mayor importancia, porque es fundamental que se conozca a nivel global lo que está ocurriendo en los centros migratorios, donde hay personas detenidas, tanto en los Estados Unidos como lo que tratábamos hace un minuto en México. Estas prácticas son abiertamente violatorias del derecho internacional. No se puede, de acuerdo a las normas internacionales vigentes, detener a una persona sin un fin legítimo. Y la detención de un migrante solo se puede dar como el recurso final cuando ya no hay otra alternativa y solo, por ejemplo, si la deportación de esa persona a su lugar de origen es inminente. En México, como en los Estados Unidos, están personas indocumentadas detenidas en la práctica en términos indefinidos, arbitrarios, donde no hay mayores recursos. Y lo más grave es que se producen estas detenciones en medio de una pandemia global. Los riesgos para la salud de la población, no solo los que están en detención, sino para el resto de la población, son evidentes, porque esos son focos de contagio que pueden evidentemente luego afectar al resto de la comunidad. José Miguel, muchísimas gracias. Este es un tema mucho más amplio. Tendremos que tener un nuevo encuentro tú y yo para seguirlo hablando. Por lo pronto dejamos establecido estos dos puntos, estos dos ángulos el día de hoy para que la gente vaya entendiendo esta conflictiva y que tiene que ver con un tema de derechos humanos. José Miguel, te mando un abrazo y mil gracias. Estamos viéndonos en la próxima. Muchísimas gracias, Fernando, por invitarme a Conclusiones. Al contrario, gracias a ti, José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch. Quiero decirle nada más antes de irme que esto que le presentamos, estos testimoniales que hizo nuestra Kay Guerrero, son más de 30 denuncias de inmigrantes indocumentados en 5 centros de detención de Estados Unidos que recibimos aquí en CNN. Ellos aseguran que internamente no se están siguiendo las normativas implementadas para combatir el virus, piden ser liberados, así sea de forma temporal, para establecer periodos seguros de cuarentena. Ahora, el Departamento de Inmigración y Aduana nos respondió asegurando que ICE ha tomado amplias precauciones para limitar la propagación potencial de COVID-19. Es lo que dice ICE. Dice que en todos los centros de detención, que incluye la suspensión temporal de visitas, evaluaciones médicas, protocolos internos de protección,
una guía de detección para los nuevos detenidos y la liberación de unas 700 personas en estado vulnerable. Pero ya escuchó, eso es lo que nos dice ICE, y ya escuchó usted lo que dicen los testimonios. Alguien aquí no está diciendo las cosas como son. ¿Quién será? A una pausa. Regreso. Vamos con nuestra Gabriela Frías para saber las reacciones ante esta decisión del presidente de Estados Unidos de suspender el envío de fondos para la Organización Mundial de la Salud. Nos han hecho esperar, ¿eh? Ya ven. Se llegó el momento de pasar con mi queridísima Gabriela Frías de Portafolio Global allá en su casa. Bienvenida a su casa. Gabriela, ¿cómo estás? Muy agradecida también, bienvenido a la mía, acá en Georgia. Muy amable, yo acá en los Miamis, en Miami. Oye, Gabriela, el Fondo Monetario Internacional todavía, pues bueno, todavía no, ha venido trabajando mucho en este tema económico de los países, pero también a México, pues ya lo calificaron re feo, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Mira, el día de hoy hay que recordarle a la gente, toda esta semana se lleva a cabo cada año lo que son las reuniones, le llaman de primavera, porque hay una en otoño y otra en primavera. Y entonces son los especialistas, banqueros centrales y ministros de finanzas. Y están hablando el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el G20, que además entra al quite. Hablaron de perdonarle la deuda a los países más pobres. Vamos a ver qué pasa qué hacen con los países que no son tan pobres, pero son países que están en nuestra región, además de Haití, en el futuro. Pero de lo que hoy hablaron es hasta dónde se ha metido, se ha activado el músculo financiero de los gobiernos para paliar esta situación. 8 billones de dólares es lo que ya se activó en términos de medidas fiscales de los gobiernos en todo el mundo. Acuérdate de cuánto ya es lo que se ha aprobado acá en Estados Unidos en los paquetes. 2 billones, así que 8 billones de dólares y por cierto dice el Fondo Monetario Internacional, eso, ministerios de finanzas, medidas fiscales, los bancos centrales, 6 billones de dólares. Y el día de hoy lo que se dice, Fer, es que, bueno, hay que mirar esto como en etapas, ¿no? La gran cuarentena, el momento de la reactivación que siempre decimos gradual, no gradual, todavía no sabemos, y lo que viene después en esa nueva normalidad, porque no será la que conocemos recientemente. Por lo tanto, se habla de que en los próximos meses, Fer, estaremos también hablando de que se van a requerir más recursos. Pero en los siguientes días, de lo que hay que hablar es de los acreedores, de la flexibilidad de los acreedores para tantos países que se les juntan la crisis sanitaria, la crisis económica y con riesgo también de crisis financiera. Oye, ok, pero todavía me debes lo de la calificación de México, ¿no? Bueno, es que es Fitch, no es tanto el Fondo Monetario, sino que estas tres calificadoras, Moody's, Fitch y Standard & Poor's, son las que estuvieron rebajando la calificación crediticia Standard & Poor's hace unas horas Fitch. Y nuevamente esta mañana incluso el presidente de México también decía que es muy inoportuno que las calificadoras se pongan a hacer esto en medio de lo que es esta pandemia. Cada quien tiene su opinión. Hay quienes coinciden con él, hay quienes dicen, bueno, sí, pero es que al final del día es el mensaje de riesgo, percepción de riesgo y la capacidad de un país para cumplir o no sus obligaciones. Todavía está en el nivel que no es de altamente especulativa esa deuda, pero finalmente es un mensaje de que la receta que está aplicando el gobierno mexicano todavía resultaría insuficiente para evitar que se destruyan más empleos o que colapsen más empresas o que el centón sea del 6,6%, como indica el pronóstico del FMI o del Banco Mundial. Así es. Estábamos hablando del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de las calificadoras de riesgo que calificaron feo a México. Como tú dices, cada quien, pero finalmente es una muestra de confianza o no, de si están haciendo las cosas bien o mal, de si va a poder recuperar el país o no, de acuerdo a esas políticas que están implementando. Pero en fin, hablemos ahora, si me haces el favor, porque te quiero aprovechar, sobre las reacciones que hay a esta decisión de Donald Trump de retirarle los fondos a la Organización Mundial de la Salud. El momento es lo más criticado, Fer.
El momento es lo más criticado. Aquí lo decíamos, tú sabes muy bien que CNN llamó a esto una pandemia, incluso días antes de que la OMS lo hiciera. Yo revisando lo que es el sitio de internet de la OMS, encuentro el 31 de diciembre de 2019, es cuando China reporta un clúster de casos de neumonía en Wuhan. Eso es el 31 de diciembre y el 1 de enero, la OMS pide más información de las autoridades para evaluar el riesgo. Así que recordar esa línea de tiempo va a ser muy importante. La revisión que está haciendo la Casa Blanca, bueno, pues es en este momento de 60 a 90 días. Pensamos que también los legisladores en Washington van a cuestionar y van a buscar detener esto. Y también estaba la reacción desde Ginebra del propio director de la OMS en relación con esta decisión. Mira. Lamentamos la decisión del presidente de Estados Unidos de ordenar retener fondos a la OMS. Apoyamos a la gente y gobierno de Estados Unidos, y la OMS trabaja para mejorar la salud de muchas de las personas más vulnerables y pobres del mundo. Hasta la Cámara de Comercio estadounidense dijo, no es el buen momento, apoyamos una reforma. Bill Gates, el expresidente Carter, etcétera. Esta organización opera con un presupuesto de $5,000 millones. El presidente Trump habla de $500 millones de aportación de una organización que dice está muy sesgada a un país que se llama China y que le aporta, dice, más de 40 millones. 500 millones, 40 millones. Y esta historia continuará. Vaya que continuará. Pero además tomar en cuenta que la Organización Mundial de la Salud no está nada más con el tema del coronavirus. Ellos han trabajado y siguen trabajando con otras enfermedades, en contra o en apoyo a otras enfermedades, ¿no? La polio, en fin, un sinnúmero de enfermedades. La malaria, el ébola. La malaria, claro. El ébola, sí, claro. Entonces no es nada más el tema del coronavirus, te quito los fondos. No, es que hay un montón de enfermedades más que ha venido trabajando y apoyando la Organización Mundial de la Salud. En fin. Esta historia continuará y si usted me lo permite, yo la veo mañana que tenemos programa especial, ¿le parece? Encantadísima de acompañarte, Fer. Bueno, descansa, Gaby, buenas noches. Cuenta en Instagram es F del Rincón, ahí los veo, gracias. Soy Fernando del Rincón, desde casa le digo buenas noches y si usted puede, quédese en casa. Lo dejo con imágenes en vivo de Brickell City Center en Miami.